aquí en Frames con la doctora Aurora Piñeiro, de la cual tengo los mejores recuerdos en mi formación literaria. Y es un honor tenerla aquí para platicarnos sobre la adaptación de Guillermo del Toro, sobre Frankenstein y algunos otros temas de lo gótico, porque, bueno, es una de las grandes especialistas en México del tema. Ella es doctora en letras inglesas, es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y además es especialista en estudios góticos. Tiene publicado en el 2017 el libro Del gótico al terror, una introducción a la estética de la oscuridad, publicado por la UNAM y por la editorial Bonilla. Y pues bueno, es un gusto estar aquí hablando de temas de actualidad y de cultura popular y pues vamos a empezar. Tenemos aquí a una Aurora ya doctorada y con una vasta experiencia en el tema, pero me gustaría llevar un paso atrás a ese descubrimiento de una Aurora quizá niña, que se topó por primera vez con una estética de lo gótico y cómo fue ese acercamiento desde muy pequeña. Ay, muchas gracias, Sara. Gracias por la invitación a estar aquí. Es una alegría poder estar en este espacio. Y sí, qué emoción hablar sobre lo gótico juntas. Y justamente mi primer encuentro de infancia con lo gótico fue por la vía de Frankenstein. De manera accidental vi la película en blanco y negro de James Whale, la película de 1931, cuando yo solo tenía 7 años, y supongo que eso fue un poco el inicio de estos recorridos por las estéticas de la oscuridad. Por supuesto que quedé aterrada, pero también con una gran curiosidad para explorar esta otra manera de representar las búsquedas de lo humano, que no ocurre desde lo celebratorio o desde lo luminoso, pero que no por eso es menos indispensable. ¿Y hubo alguna reacción corporal? O sea, cuando te topaste con esta película, estas escenas, ¿recuerdas algo en tu registro corporal que te haya dicho por aquí va, por aquí no, me asusta y me gusta? Bueno, no recuerdo así con lujo de detalle lo que haya pasado en el cuerpo en ese momento, pero seguro que sí. Y sí, me produjo miedo, y el miedo es una experiencia que siempre tiene lugar en el cuerpo, aunque no disociado de la parte intelectual o más abstracta de la experiencia, pero por supuesto que es en el cuerpo donde se experimenta el sacudimiento de lo gótico. Ok, entonces ese fue tu primer acercamiento, ese Frankenstein en una versión adaptada. Y después, ¿cuándo fue la primera vez que lo leíste? Bueno, lo leí ya, la novela de Mary Shelley, sí. La leí ya estando en la prepa, es decir, como a los 16 años leí la obra completa, no pedacitos u otras adaptaciones, y luego ya en la licenciatura, por supuesto que regresé a esta obra y ya con un estudio mucho más profundo de la estética romántica y luego lo gótico y así, ¿no? Entonces se fueron como sumando capas de experiencias y acercamientos diferentes, pero creo que justamente la historia de Frankenstein es muy conocida, o sea, es una historia que está muy asimilada también por la cultura popular y que la gente puede no haber leído la novela, pero si dices la palabra Frankenstein, inmediatamente una serie de imágenes se activan en el sistema de referencias, ¿no? De las audiencias. Es como un sustantivo adjetivizado, casi, ¿no? O sea, lo frankensteiniano o decir Frankenstein sí evoca ya algo muy poderoso en la cultura popular, ¿no? Como tú dices. Y hay muy diversos tipos de apropiaciones, desde las muy solemnes o que intentan ser muy respetuosas, muy fieles al original, y las que se distancian de manera drástica y que incluso lo exploran en un tono distinto de la solemnidad de la obra original, en un tono hasta de comedia en algunas ocasiones, ¿no? Eso está muy interesante, cómo llevar del terror a la comedia siendo una línea continua. A mí me parece fascinante
esa exploración, esa duda, como si fueran parte de un mismo espectro. Sí, y no, al mismo tiempo, sí. El gótico y el humor, aunque siempre han estado haciéndose guiños, no son un matrimonio bien avenido. Por lo general, lo cómico se ve como no propio de lo gótico o de la estética del terror, aunque hay ejemplos extraordinarios. La película de Polanski, por ejemplo, sobre The Fearless Vampire Killers, ¿no? O La danza de los vampiros, que es como se tradujo al español, es un ejemplo extraordinario de este incómodo, pero al mismo tiempo muy significativo matrimonio entre algo que sacude y es muy difícil de digerir y que en algunos momentos, yo no diría que se domestica, pero que se suaviza o se le liman un poco las asperezas para que entonces haya espacio para una risa, que siempre es una risa incómoda, sí. De todas formas, ¿no? Sí. Dentro de esta estética. O sea, hay ejemplos importantes, aunque el caso de la película del Toro no tiene la intención de dialogar con lo cómico, ¿no? Se mantiene en la esfera de lo solemne, de lo profundo, a lo mejor en algunos momentos unas pequeñas notas de melodrama, pero no sí, para convertirse en ese género por completo, ¿no? Sí. Y curiosamente esta parte del humor y el terror que se registran otra vez en el cuerpo muy claramente, ¿no? Diafragmáticamente, y que a veces una risa puede ser también una risa que asusta. Ah, por supuesto. O que quita el aliento. Por supuesto. Como un escalofrío. Sí, y yo diría que hay maestros de la risa oscura, ¿no? Sí. Entre ellos Beckett, por ejemplo, ¿no? En muchas de sus obras de teatro, que uno se ríe y después de reírse quiere morir. o en la escritura de Nabokov o de muchos otros autores, donde la risa siempre es una risa incómoda, que se convierte en vehículo de exploraciones que no son celebratorias, pero que a lo mejor no resistiríamos si no liberáramos justamente vía lo corporal, sí. Como toda esa tensión acumulada que la risa permite que explote, pero que luego nos trae de regreso a lo que ya de por sí era incómodo, ¿no? Sí, no es una risa de evasión o de chiste de pastelazo, sí. Sino de otra manera de entrar en los laberintos de lo oscuro con lo aparentemente relajado, que ni tan relajado, ¿no? Tiene otro tipo de gravedad, sí. Exacto. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, volviendo un poco a esto que decíamos, de que Frankenstein se ha vuelto un ícono en la cultura popular, casi un adjetivo, ¿a qué lo atribuyes? O sea, porque en Bram Stoker, en Drácula, tengo como el referente que pues él era actor y bueno, buscaba que fuera representado, ¿no? Todo el tiempo pensó en un actor que iba a ser de ese Drácula. Hay algo muy performático y muy de escena, pero en el caso de Frankenstein, ¿qué lo hace estar insertado en todos lados? ¿Son sus adaptaciones? Bueno, en parte, sí, por supuesto, pero también el poder de la novela original. La novela de Mary Shelley, originalmente publicada en 1818, sigue resonando con las audiencias lectoras de una manera muy, muy significativa. Es decir, es una historia sobre muchas cosas, ¿no? Es una historia sobre la fertilidad. Sí. Y la fertilidad no solo en términos biológicos o de una cierta idea de maternidad que tenga que ver con la crianza de algo que adquirió vida, sino también de fertilidad en términos artísticos, en términos de creación literaria, porque la propia Mary Shelley se dio a luz como autora, como creadora, con la publicación de su primera obra, que fue Frankenstein, ¿no? Además es como, vaya debut literario, ¿no? Wow. Todas como las aristas del tema de la fertilidad y por supuesto del tema de jugar a ser Dios, uh-huh. Y de si la genialidad lo justifica todo. Y como la manera en que se desata una serie de dilemas éticos con respecto a la situación de la criatura una vez que la criatura adquiere vida
Sí. y la capacidad o no capacidad de todos los personajes que están alrededor para interactuar con esta forma de vida que no cabe dentro de los parámetros de lo que asumen como la normalidad o la belleza o lo que debe existir, ¿no? Sí, sí. Esos y otros temas están en la novela y creo que van a estar ahí por siempre y que por lo tanto nuevos lectores se acercan a la obra y siguen descubriendo cómo resuena con su situación contemporánea. Y por supuesto las muchas adaptaciones, porque es muy sorprendente, pero Frankenstein y Drácula son las dos obras literarias más adaptadas en la historia de Occidente. Sí. Es muy impactante que las dos son obras que pertenecen a la tradición del terror, las dos son obras del siglo XIX y las audiencias vuelven a ellas y los artistas vuelven a ellas de manera casi obsesiva, y cada adaptación establece un tipo de diálogo diferente con la obra original, nos mueve a contemplar otros aspectos de la misma, pero también aspectos que le son propios, porque, bueno, sí me gustaría decir, y esto lo repito en todas partes, ninguna adaptación tiene la obligación de serle fiel al original. Me encanta, sí. No es a partir de un criterio de fidelidad que juzgamos lo virtuoso o lo pertinente de una adaptación, sino la manera en que cada artista hace suya la obra y nos comparte una lectura de la obra que no tiene por qué rendirle cuentas al original. Es decir, parte de ahí, lo usa, abusa si hace falta de ese original y lo convierte en otra cosa que es una obra autónoma, que tiene valor por sí misma, independientemente de qué tan cerca o lejos esté del punto de partida. Me encanta oírlo de una doctora en literatura inglesa, especialista en gótico, porque libera muchísimo, ¿no? Y entonces el ojo no está puesto en qué tan exacto y preciso es. Sí, no, por favor, porque para eso ya tenemos la obra de Mary Shelley. Claro. No necesito que nadie me la venga a contar si no me va a contar su lectura de esa obra, si no le va a agregar algo que la transforme en otra cosa, ¿no? Sí, sin duda. Y pensando ahorita en la versión de Del Toro, ¿qué tan apegado a lo gótico te parece que está situada? ¿En qué partes crees que hay una interpretación? ¿En qué parte crees que hay una cuestión más apegada? ¿Y qué opinión tienes de eso? Bueno, tengo que decir de entrada que la adaptación de Del Toro me encantó. O sea, qué bueno que tenemos esta oportunidad de celebrarla y ya hablaremos de distintos aspectos de la misma. Y creo que una de sus virtudes es justamente esta doble relación de tributo y distancia con la obra de Mary Shelley y con otras adaptaciones de la obra de Shelley que también están siendo homenajeadas a lo largo del filme, porque no solo es un diálogo con Mary Shelley, sino con muchos de los lectores de Mary Shelley, y creo que lo hizo magistralmente en ese sentido, porque es su Frankenstein y al mismo tiempo captura muchas de las cosas que son el espíritu gótico de Mary Shelley. Es decir, ahí está la criatura abandonada y condenada al exilio y a una soledad radical. Está la criatura en busca de la figura del padre, que además significa buscar los orígenes, ¿no? Que se encuentra con el padre y el padre la vuelve a rechazar, entonces hay como una segunda condena al exilio y sus intentos por ser aceptado en distintos ámbitos de la sociedad y cómo transita por un universo hostil que le recuerda una y otra vez que no está hecho para caber ahí. Es decir, está toda la tragedia de la historia original y la tragedia de Víctor también, porque no solo es la tragedia de la criatura, la tragedia de este nuevo Prometeo, que parte de una intención noble, porque ¿por qué no va a ser noble querer salvar a la humanidad de su condición de mortales, ¿no? Claro. Traer del mundo de los muertos al mundo de los vivos a aquellos que nos son queridos e indispensables. Bueno, en teoría suena como una muy noble empresa, pero después cuando la empresa toma carne y hueso, pues la cosa se pone más complicada de lo que él había pensado originalmente. Y en ese sentido también es la tragedia de ver realizado su sueño, pero que luego el sueño
no necesariamente corresponda con lo que él había visualizado, o que el sueño lo lleve a descubrir que hay un post-sueño, claro, que puede ser mucho más pesadillesco de lo que había imaginado. Y en ese sentido también es su tragedia, porque igual que en el mito de Prometeo, le lleva el fuego de la vida a los humanos, pero luego lo paga muy alto, ¿no? Condenado a un sufrimiento eterno. Y de hecho, en la película de Del Toro, su patrocinador, el patrocinador de Víctor, Henrik Harlander, en algún momento, en un momento antes de morir, le dice: yo seré el halcón o el águila devorando tu hígado, lo cual es una referencia súper directa al mito de el moderno Prometeo, caído de la gracia de los dioses y que va a estar condenado a pagar el precio de su transgresión por siempre. Entonces, aunque Víctor a veces no nos cae bien, ni en la novela de Shelley, ni en algunas de las adaptaciones, porque claro, es este personaje narcisista, excesivo y demás, pero también él está viviendo una tragedia. Claro. Y el propio Robert Walton, este navegante y explorador con el que abre la novela de Mary Shelley, y en esta adaptación coincide que también él abre la historia, pues también vive una tragedia, porque se encuentra en el más improbable de los escenarios, se encuentra con estos dos personajes ahí rondando por el Polo Norte, ¿no? Donde se supone que no tendría que haber presencia humana ni de ningún otro tipo de vida. Y este encuentro le echa encima, le planta en la cara una historia que tampoco es la historia que quería escuchar, porque va contra su propia exploración. Él en su búsqueda del Polo Norte está repitiendo o emulando la delirante búsqueda de Víctor por la vida, y cuando ve su propia historia proyectada ahí se horroriza y cambia de opinión, ¿no? Pero podía no haber cambiado de opinión, podía haber seguido, aunque eso le costara la vida a todos en esa expedición. Entonces hay una muy delgada línea ahí entre lo heroico y la figura artística y del explorador extraordinario del que hay más allá de las fronteras, y un poco el narcisista delirante, ¿no? Sí. Que lo justifica todo en pos de la genialidad. Y que peca por exceso de ibris, ¿no? Al estilo más clásico de la tragedia, y pareciera como una tragedia en espejos. Justo. Que se van rebotando uno con el otro. Que tiene que ver con la estructura anidada de la novela de Mary Shelley, que justo reproduce esta lógica de cajas chinas, donde primero tenemos la historia de Walton, luego la de Víctor y luego la de la criatura, pero que también podríamos pensarlas al revés, ¿no? La criatura está en el corazón de la obra, y podríamos partir de ahí e ir hacia afuera hasta que llegamos a las últimas capas del hielo, y creo que esas capas rompiéndose están muy bien representadas en la película de Del Toro, en el momento en que las manos de la criatura rompen el hielo y vuelven a salir. Es como esta capacidad de lo monstruoso o lo supuestamente monstruoso para volver a la superficie y recordarnos que ahí está, que no podemos fingir que ese lado oscuro no está ahí, por mucho que nos moleste o nos incomode reconocer su importancia. Wow, me encanta, y me lleva también a la experiencia que yo tuve al ver la película de este monstruo tan bello, tan vulnerable, tan frágil, como un recién nacido que instintivamente dan ganas de proteger y cuidar, pero que de pronto crear y criar no son sinónimos, ¿no? Y se pone ahí en juego eso. Sí, tal cual. Y bueno, el primer encuentro con el monstruo, que es en el Ártico, es como el lado feroz, sí. No articulado, amenazante, una presencia que incluso no se alcanza a distinguir qué es, ¿no? Es como lo indefinido. Y después, sí, cuando ya entramos en la parte de la historia que tiene que ver con la creación de la criatura, sí. Estoy de acuerdo contigo que nace como este ser vulnerable que se acerca al padre,
Y bueno, en la versión de Del Toro, la historia nos da la oportunidad, porque en la novela de Mary Shelley, cuando Víctor abre los ojos y ve que la criatura está parada junto a su cama, esa criatura que él pensó que no había nacido, y la ve ya nacida y de pie, se horroriza, huye y lo abandona. Sí. Pero antes de que eso pase, en la novela, en la versión de Del Toro, él se da la oportunidad de recrear un posible primer encuentro entre el padre y el hijo, en donde intercambian palabras y contacto físico, y el contacto físico ocurre otra vez vía las manos. Las manos son súper importantes en muchas de las adaptaciones de Frankenstein, y en ese sentido la de Guillermo del Toro no es la excepción. Y hay una especie de juego de espejos, moviendo las manos, y Víctor se quita los guantes para que la criatura vea sus manos y toque sus manos, y es casi el mismo tipo de contacto que va a tener por primera vez con Elizabeth Lavenza cuando ella desciende al subterráneo y también entra en contacto con la criatura por primera vez, es vía las manos. O sea, muchas cosas ocurren vía las manos aquí, y sí, ahí hay contacto físico, se pronuncia una primera palabra que es el nombre del padre, Sí. hay contacto con la luz del sol, y eso va a tener una consecuencia en la última escena de la película también, y es algo que ocurre en varias películas de Del Toro. Hay por lo menos 3 películas que terminan con el personaje protagónico viendo hacia el sol, con una puesta de sol o la salida del sol, y la luz del sol cubriendo el rostro, ya sea con fines fatales o con fines de renacimiento. Es ya como una especie de refrán o apoyo visual, estético que se repite en el cierre de varias de sus obras. Y aquí sí estoy de acuerdo contigo que la criatura, su cuerpo, a pesar de ser tan grande y tan fuerte, luce vulnerable y está parcialmente cubierto por las vendas quirúrgicas, Sí. que también nos remiten a la figura del Cristo crucificado y un mínimo de ropajes cubriendo el cuerpo, que es la idea del cordero sacrificado. Sí, sí. Y estas vendas en las manos y en parte de los brazos se van a reproducir también en el vestido de novia de Elizabeth Lavenza, en la famosa escena Claro. de la casi boda interrumpida y después la muerte del personaje, ¿no? Wow. Y entonces ahí los dos visualmente quedan identificados como los dos corderos sacrificados, los dos escarabajos o las dos criaturas de la naturaleza sacrificadas e incomprendidas, que se vuelven prisioneras de un mundo que no tiene cabida para ellas. Ay, me encanta, yo no había reparado en esos detalles. Y pensando un poco en la mano, ¿dirías que es como un reforzamiento de la idea de que la mano es la herramienta del hombre? Sí. Y de la creación. De la creación. ¿No? Como esta es una criatura hecha a mano, Sí. tal cual, Sí, o sí. sea, cosida, con las partes puestas juntas, con un cuidado artesanal, que además ese mismo cuidado artesanal se repite hasta la obsesión en toda la composición de la película por parte de Del Toro, ¿no? Hay esta pasión porque todo signifique algo, todo tenga un vínculo con otra cosa, que no esté ahí nada más como un radical libre que, Sí, sí. adentro de la obra. Y sí, tiene que ver con que esto es man-made, ¿no? O human-made. Sí, sí, wow, me encanta. Me abres todo un universo nuevo para volverla a mirar con ese tipo de detalles. ¿Qué te pareció la personificación de Elizabeth en la versión del Toro? Me encanta, es una de las cosas que más me gustan de la película, porque en la obra original de Mary Shelley y en la mayor parte de las adaptaciones, Elizabeth Lavenza es un personaje que existe en función de Víctor, Sí. ¿no? Desde el momento en que es adoptada por la familia Frankenstein, es rescatada de la orfandad y llevada por la madre todavía viva de Víctor a la familia, es como si, de hecho, en el momento en el que la reciben, Víctor no solo la recibe como una hermana,
sino que dice, y de manera incluso un poco incómoda, en más de una ocasión en la novela dice, es mía, es mía. Y entonces el personaje de Elizabeth existe en función de acompañar al personaje de Víctor. O sea, no se nos hubiera ocurrido pensar hace muchos años en una Elizabeth con pasiones propias, con intereses propios. Existe para ser la eterna compañera de un Víctor que puede estar presente o ausente, pero que ella sigue existiendo en función de qué le está pasando a Víctor. Sí. Y creo que una de las contribuciones importantes de esta adaptación cinematográfica es de hacer de Elizabeth un personaje mucho más redondo, con intereses propios, con una curiosidad científica muy marcada. O sea, desde el primer momento que la vemos en la película, ella ocupa la posición del personaje central en un memento mori, en un escenario que estaba pensado para una fotografía donde había otra modelo que sale de escena y entra ella, y ella toma uno de los objetos de este memento mori, que es un cráneo, y está más interesada en observar las particularidades del cráneo que en que la presenten con Víctor, que la está esperando ahí atrás. O sea, esto que hubiera sido impensable en una escena del siglo XIX, donde una señorita de sociedad bien educada, ¿no?, estaría lista para hacer la correspondiente reverencia, saludo y demás del protocolo social de la época. Ella está como perdida, inmersa en la maravilla de observar esto que constituye el interior normalmente no visible de lo humano, más que en la cháchara de sociedad, ¿no? De, sí, por cierto, me trajeron aquí para presentarme con algo, ¿no? Y el hecho de que no sean pareja, bueno, se insinúa en un momento de la historia una posible atracción que queda ahí, solo como una pulsión cancelada. Y el hecho de que también se le dé como mucho más peso al personaje de William, del hermano, y que ella esté involucrada amorosamente con él, desvía la atención. O sea, es uno de los pocos elementos donde Víctor no es el centro de atención de todo lo que está pasando en este universo y en esta historia. Y ella tiene un particular interés por la entomología. Y eso me parece fascinante, porque es como la misma obsesión con lo microscópico que caracteriza una de las pasiones del propio Del Toro, que le encanta la minucia, la miniatura, y con el ojo del coleccionista, además, ¿no? En una de sus adaptaciones para televisión, que es The Cabinet of Curiosities, o el Gabinete de Curiosidades, ahí está clarísima como su propia obsesión con eso que no es aparente al ojo humano, pero que está resonando en las entretelas de la historia de la cultura. Y con ese mismo nivel de detalle, ella observa las particularidades de los insectos que le apasionan, y todo en la recreación del personaje de Elizabeth Lavenza tiene que ver con la estética del escarabajo. Sí, es cierto. Su vestuario, la joyería, el fascinator o tocado de plumas que lleva en 2 ocasiones en la cabeza, es una reproducción de las capas de alas del caparazón de los escarabajos. Y una buena parte, bueno, la joyería de la película fue diseñada en colaboración con la gente de Tiffany. Y eso le dio acceso a Kate Hawley, la diseñadora, para poder investigar en los archivos Tiffany del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. Y ahí se encontraron con el diseño de esta joyería de escarabajos, que además coincide, bueno, con la mitología egipcia y otras fuentes. Y entonces ella hizo una fusión entre los símbolos religiosos de origen judeocristiano, los egipcios antiguos, la pasión por la entomología y la imagen del escarabajo. Y a partir de eso se creó toda la estética de Elizabeth en la película. Y por eso también el color privilegiado para la representación de Elizabeth es el verde, que es siempre el color del verde absenta, de la famosa bebida absenta, que era conocida en el siglo XIX como la diosa verde, pero también del verde escarabajo. Y entonces el vestido, la joyería, el tocado, todo es esta representación de esta mujer escarabajo, que es encarnación de una belleza que no es la belleza típica, igual que la belleza de la criatura no es la belleza ortodoxa, canónica.
Y bueno, en varios momentos de la película ella está portando, hay un momento en que porta un collar con muchas joyas, piedras verdes que tienen forma de escarabajo, y hay otros momentos en los que lleva otro collar rojo que parece un rosario del cual está colgando un crucifijo, pero en el centro del crucifijo, en lugar del cuerpo del Cristo, está un escarabajo. Entonces eso resume, y es la única joya que ella usa en color rojo que la conecta con la madre de Víctor, que está representada de color rojo en la película, y los guantes de Víctor, que son también otra vez las manos, la creación. Entonces también toda la simbología de la sangre está en el cuello de Elizabeth, las manos de Víctor y el cuerpo completo de la madre. ¡Wow! Maravilloso, maravilloso. Entonces, bueno, eso habla de cómo en el cine se cuenta o se muestra, no solo con el lenguaje verbal, la semiótica del cine echa mano de muchísimos otros elementos, y el color, o sea, el cromatismo es parte de esta semiótica que está diciendo cosas y narrando sin que esta narración se ponga en palabra. Sí, y pensar también en los escarabajos como la fuente que sostiene muchas otras formas de vida, ¿no? Por más diminutos, por más insignificantes que a veces los seres humanos creamos que son, pues no, sostienen la cadena alimenticia, ¿no? De una manera importantísima, y abona también a esta semiótica de la que hablas, cinematográfica. Sí, nos ayuda a escapar del antropos. Claro. O sea, el centro de la creación no es necesariamente el humano. Para Víctor sí. O sea, para Víctor crear significa crear otro humano o algo lo más parecido posible a lo humano. Para Elizabeth el centro de la vida está en otro lugar, y eso también es un recordatorio, digo, para que ya estuvo bueno de nuestra arrogancia de sentirnos siempre el centro del universo. Bueno, la idea de centro misma ya no es pertinente. No. Y desde lo antropomórfico, ¿por qué? O sea, solo porque nosotros así lo declaramos, ¿no? Por supuesto, y en ese sentido, pues, en Del Toro al menos, se ve una triangulación interesante en cuanto a estos tres personajes, Víctor, el monstruo, y Elizabeth, como una especie también de alter egos, uno con el otro, en donde el ibris de la tragedia y del heroísmo o antiheroísmo, como sea, está muy latente y se sostiene muy bien. Sí, bueno, a ver, el doble o el doppelganger, que era el término que usaba Freud y otros teóricos del doble, ha sido una obsesión a lo largo de la historia de lo gótico. Es decir, la condición escindida de lo humano, siempre sintiéndonos partidos, incompletos, no pudiendo tener completamente acceso a nuestras otras facetas, y está ahí. Y es muy interesante que lo binario se supera con la incorporación de esta Elizabeth mucho más fuerte, mucho más redonda como personaje, y entonces también rompemos con una lógica tradicional de pensamiento, y me encanta que lo hayas planteado así, porque normalmente se habla del doppelganger entre Víctor y la criatura, pero con Elizabeth entrando aquí en esta dinámica podemos voltear hacia más de un lado. Y yo diría que Elizabeth y la criatura están presentadas en la adaptación de Del Toro como mitades de un mismo ser en más de una ocasión. Hay una escena antes de que Víctor logre su creación, donde Víctor está tratando de como establecer una relación romántica con ella, y están en un parque y hay mariposas, y atrapan una mariposa como parte de la fascinación entomológica de Elizabeth, y justo en ese momento mencionan: ahora tenemos un prisionero común, que es un indicio de ese otro prisionero común que va a ser la criatura más adelante en la historia, y de cómo la propia Elizabeth también se siente una prisionera de un sistema donde sus pasiones no tienen cabida, y donde se identifica más con la criatura que con el resto de los personajes, y ambos terminan sacrificados. Entonces, prisioneros, corderos sacrificados, y al mismo tiempo
encarnaciones de la belleza, del lado vulnerable de la belleza en la historia, pero vulnerable no por femenino, No. sino vulnerable porque no necesariamente quieren participar de la lógica de violencia que representa la ideología dominante de ese mundo. Empezando por la idea de, bueno, una de las cosas que llama la atención de esta parte de la historia es que el proyecto de Víctor es financiado por un personaje bastante desagradable en la historia, el Henry Harlander, que aunque es un cirujano militar, su participación en la guerra de Crimea le ayuda más a desarrollar un negocio de armas que a curar cuerpos heridos. Y es desde la fabricación y la venta de armas que sale el dinero para que Víctor pueda llevar a cabo su alegórico, además, ¿no? Sí, pero además hay una crisis ética ahí que no parece estar causando mucho conflicto, ¿no? O sea, es como, el dinero viene de ahí, ok, bueno, no. Sí, véngase. Sigo con mi proyecto. Bueno, por un lado yo digo, pues sí, en el siglo XIX no había Fonca, ¿no? Entonces, pues supongo que tenía que conseguir el financiamiento de alguna manera, pero ahí hay un asunto delicado de un capitalismo temprano y ya no tan temprano, pero un capitalismo del siglo XIX que está siendo el motor de una idea de la exploración de lo humano que no necesariamente es la de Víctor, pero que entra en pernicioso contubernio con la del científico y el artista, porque además Víctor es muy artista, ¿no? En esta versión de Del Toro. Y entonces, bueno, ahí hay otra piedra incómoda que tenemos que medio digerir cuando estamos viendo la película. Sí, claro. ¿Qué crees que delataría la época en la que sale y ha sido creada esta adaptación? Así, si pensáramos, no sé, en 50 años y le pusiéramos a un estudiante o a un espectador las diferentes adaptaciones, ¿cómo crees que esa persona, ese espectador, adivinaría que fue hecho en el 2025, esta adaptación? ¿Qué delata a Del Toro? ¿No? Me encanta esa pregunta. Bueno, creo que ayudaría si ese espectador conoce otras obras de la filmografía de Del Toro, porque es una película muy Del Toro, en todos los sentidos, ¿no? No solo el cromático, la manera de narrar, de crear como universos completos, de vincularlos también con la estética del cuento de hadas, no solo con la estética del terror. Y también su tributo a películas que ama, como King Kong, que está por ahí asomándose en algún momento de la obra, o el Drácula de Coppola, o muchos otros, ¿no? Esos podrían ser indicadores. Pero yo creo que uno de los elementos fuertes para distinguirlo es la obsesión con el tema de las relaciones padre-hijo y la manera en la que incorporó también el tema de la compasión y del perdón, que es recurrente en la obra de Del Toro. Es decir, atreverse a modificar la escena del cierre del diálogo entre Víctor y la criatura de la manera que lo hizo, no cualquiera se echa ese tirito, porque probablemente ese cambio, esos dos ingredientes que coló ahí, sean los que puedan causarle más incomodidad a los especialistas en estudios góticos que se aproximan a su adaptación. Y algunos de esos comentarios ya nos están haciendo esperar. Así como ha habido comentarios muy elogiosos, digo, también está perfectamente bien disentir. Se vale que no te guste la película, por supuesto, pero uno de los elementos que parece ser que ha empezado a causar un poco de incomodidad es, no. Porque en la novela de Mary Shelley no hay reconciliación entre el padre y el hijo. Sí. Y el hecho de que él haya agregado este diálogo en el que Víctor reconoce que esta criatura es su creación y le pide perdón, y la criatura lo perdona y luego muere, o sea, la posibilidad de la compasión y del perdón son agregados de Del Toro. Yo creo que no domestican a la figura de la criatura, porque la criatura con toda su cualidad monstruosa y feroz está ahí de todas formas, pero sí proveen de un cierre emocional a Víctor
como personaje. Y a mí me llamó la atención cuando la fui a ver al cine, ver a distintos tipos de espectadores, porque un poco quise como salirme 2 pasos de la obra, aunque estaba ahí súper inmersa, y escuchar y ver qué estaba pasando con la audiencia. Bueno, alrededor mío yo tenía cualquier cantidad de personas llorando en ese momento de la proyección. Unos aplaudían, otros lloraban, otros se escondían porque les daba como penita que vieran que tenían como el rostro descompuesto. Y yo dije, qué maravilla que esta versión de la historia esté provocando esto en audiencias muy jóvenes. Había gente como de 15 años, 16 años, pero había personas de 70, 75 y estaban igualmente conmovidos. Yo creo que espectadores que ni siquiera puedan estar como tan fascinados con la idea del cine de terror, se acercaron a este tipo de cine de terror, y es un tipo de obra que tiene la capacidad de conmover a audiencias muy distintas, en parte por la incorporación del elemento de compasión y perdón, que ¿por qué no habría de darse el lujo de incorporar? O sea, es su lectura de lo que le hubiera gustado que pasara en la relación entre este padre y este hijo, que no le hace ningún daño a la obra de Mary Shelley. Al contrario, yo creo que va a llevar a muchas audiencias a leer la obra de Mary Shelley, y que para quienes preferimos un aspecto como más áspero del final, con esta parte de tragedia y caída y no reconciliación que tiene la obra de Shelley, también está ahí, sigue viva, no solo en la novela, sino en las otras adaptaciones. Entonces, no creo que dañe o desvirtúe, simplemente nos ofrece otra posible lectura de ese final. Ok. Y en cuanto al factor, componente del hecho de que Guillermo del Toro sea mexicano, ¿ves alguna mexicanitud plasmada en esta interpretación, en esta adaptación? Bueno, probablemente en justo ese carácter artesanal que tiene la fabricación de la película en sí. Es decir, Del Toro es un director que está trabajando desde el primer mundo, o sea, desde un lugar de creación y articulación de la obra, donde puede echar mano de la tecnología más contemporánea y de la manera más high-tech de hacer cine, y sin embargo no se brinca partes del proceso que todavía tienen que ver con una elaboración súper manual de maquetas, autómatas a pequeña escala, diseño de vestuario, un poco a la vieja escuela, ¿no? Al estilo de la vieja escuela, que yo creo que también tiene que ver con una pasión que hay en la cultura mexicana en general por el detalle, el color, el equilibrio, por la idea de la filigrana. Para mí el cine de Del Toro es un cine de filigrana, y eso viene de un aspecto muy, muy rico de la cultura mexicana, ¿no? De esta pasión con el detalle, el color. Y tal vez, volviendo al tema de las relaciones padre-hijo, bueno, en La jaula de la melancolía, por ejemplo, Roger Bartra, en este estudio de la mexicanidad, que sigue siendo súper importante para entender lo complejo de semejante concepto, Roger Bartra habla de México como un país de hijos sin padre. Claro. Como un país de huérfanos, como un país de madres solteras e hijos sin padre, que están siempre en busca del padre ausente o del padre distanciado. Y bueno, por eso Pedro Páramo de Rulfo es la novela mexicana por excelencia. Que por cierto, tú le introdujiste a mi vida. Ay, pues qué cosa tan afortunada, qué bueno que llegó por ahí. ¿Qué es Juan Preciado sino una criatura Claro. en busca del padre que nunca lo nombró, que nunca lo reconoció como el hijo? Bueno, esta herida de la cultura mexicana creo que también está representada en este distanciamiento, ruptura, escisión entre Víctor y su criatura, y la criatura que lo busca desesperadamente. Bueno, tan lo busca desesperadamente que al final de la historia, aunque se supone que Víctor lo está persiguiendo, la criatura se encarga de que el perseguidor nunca deje de ser perseguidor. Cuando ya se queda muy atrás o se hunde en el hielo o se está congelando, va y lo rescata, ¿no? Lo vuelve a poner en el trineo y luego se vuelve a escapar, pero es para asegurarse de que no deje de perseguirlo, porque lo que hay ahí es un diálogo entre perseguido y perseguidor que tiene que ver con
si no me vas a reconocer por la vía del amor, reconóceme por la vía del odio o del rechazo o de lo que sea, pero reconóceme, ¿no? Y si la única manera de mantener el vínculo con el padre es esta, en la lógica del perseguidor, pues que sea así y que dure hasta el último instante, ¿no? Sí, claro, ódiame pero no me olvides, ¿no? Sí, Digo, si se supone que está huyendo, pues ¿para qué regresa al barco a buscarlo? Sí, y que su afán no es matarlo, es aterrorizarlo. Exacto, ¿no? Exacto, es escúchame, ¿no? Reconoce esta voz que te está pidiendo ser escuchada. Sí, sí. Eso es súper mexicano también, digo, no es exclusivo de la mexicanidad, pero está clavado en la historia del arte en México, ¿no? Sí, sin duda. Y por ejemplo, en el calibre entre el terror y el melodrama en Del Toro, ¿cómo lo acomodas tú? O sea, ¿en qué porcentajes? Platícanos un poquito de estas cuestiones sí melodramáticas que de pronto aparecen. Sí, bueno, sí quiero ¿Qué decir función tienen? que creo, y a lo mejor no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, pero está bien, creo que eso no convierte a la obra en un melodrama, No. Pero sí hay elementos ahí. Por ejemplo, cuando Elizabeth Lavenza desciende por primera vez al subterráneo para tener el primer encuentro con la criatura, toda la composición de esa sección de la película cambia incluso de color, cambia la iluminación y nos mete en el mundo del cuento de hadas, sobre todo, y con ciertos elementos de lo melodramático. Y uno de los recursos que se podía haber convertido en recurso barato, sí, con mucha facilidad, sería el uso de la música. Sí, sí, sí. Que la música es fantástica en toda la película, pero justo ahí, en esa escena, la música de fondo es una música de violines. ¿Y qué puede ser, como más predecible o melodramático que fondo de música de violines? Hasta tenemos el gesto de cuando va a ocurrir una escena como telenovelera, ¿no? Sí. Entonces ahí Guillermo del Toro corre un riesgo enorme y el compositor de la música también, ¿no? Porque es como si se les pasa 2 rayitas más, se convierte claramente en melodrama. Sin embargo, hay una reducción del volumen del sonido y la música que para mí también tiene que ver mucho con la experiencia de sumergirnos en ese mundo subterráneo, que además podría ser un subterráneo debajo del agua. Y eso me lleva también a La forma del agua, a otra película de Del Toro, donde hay otro encuentro muy similar entre 2 seres desadaptados y al mismo tiempo en su desadaptación no necesariamente equivalentes o iguales. Sí. Y creo que es muy interesante la manera como el compositor reduce el volumen de la música y luego hay ciertos momentos en los que los deja en silencio. La música se detiene y hay lapsos de silencio y luego reaparece. Y esta manera de intercalar sonido con silencio, bueno, sabemos que el silencio no es la ausencia total de sonido. El silencio es una imposibilidad, ¿no? Y en ese sentido también la imposibilidad está ahí, ¿no? Hay lo que tiene eco y lo que juega a no tenerlo, pero sí lo tiene, aunque de manera más escondida. Y entre sonido y silencio se crea un ritmo que rompe con el melodrama, aunque el violín nos siga recordando que esto en su dulzura podría volverse melodramático, pero está contenido. Jalan las riendas para que no se desate del todo. Lo mismo la representación, por ejemplo, de la criatura poniendo hojas sobre el canal de agua que lleva hacia el desagüe, que además es un guiño a la película de James Whale de 1931, con la criatura poniendo unas margaritas sobre el agua. Aquí es una hoja. Y está descubriendo los elementos y está descubriendo el movimiento. Y este movimiento ocurre en unísono con los movimientos de la música, con el tema y subtema y los distintos movimientos musicales. Entonces, todo es
operático en el sentido de funcionar con una lógica donde se van marcando como los tempos de la historia sin que necesariamente se haga con palabras. Y por eso insisto en que aunque lo literario está ahí, esto va mucho más allá de lo literario y nos lleva de regreso a lo literario. Entonces es un diálogo espectacular. Sí, sin duda, claro. Y en esta... digamos, en esta tesitura o volumen que se le va dando también entre lo terrorífico, lo melodramático, ¿en qué momentos encuentras un voltaje muy alto de terror en esa adaptación? Varios. No, sí, porque aunque estemos hablando aquí del código de colores y la música y los violines, al mismo tiempo es una película muy violenta. Sí. La presencia de la sangre, por ejemplo, que no solo está en el rojo del atuendo de la madre o de los guantes de Víctor. Bueno, hay un despliegue de cadáveres, órganos y sangre por todas partes. O sea, no solo en las imágenes de los campos de batalla, que ya en sí son muy fuertes. Sí. Ya cuando estamos en el mundo del laboratorio de Víctor, de esta torre magnífica también recreada para alojar el laboratorio de la última parte de la historia, Víctor está trabajando sobre la mesa de disección y alrededor de la criatura y de él hay una cantidad de cadáveres y que lo único que hace es poner barras de hielo para que medio no se descompongan tan rápido, pero supongo que el olor ahí debe haber sido una cosa espectacular, ¿no? Y además, bueno, esto ya estamos en la estética del gore, ¿no? Claro. Hay una exhibición descarada del órgano humano, de la víscera, de ríos de sangre, así en el piso, y el destazadero, ¿no? Este destazadero que habla de la guerra que está ocurriendo allá afuera, pero también de la guerra que el propio Víctor está librando contra sus principios éticos, contra todo un mundo que le dice que eso es algo que no debería estar ocurriendo. Claro. Y que él insiste en que va a ocurrir. Y aunque a la hora que ya vemos a la criatura armada y con vida, no vemos... No es tan evidente los rastros de la sangre, pero para la creación de esa criatura que es hermosa, alrededor hubo que sacrificar muchísimas cosas, ¿no? Sí, y termina siendo una figura casi de porcelana cuando se presenta por primera vez a este monstruo. Tan, no sé, tan delicado, tan frágil y pulido al mismo tiempo. Sí, porque otras criaturas son bastante más repulsivas, ¿no? Sí. Y aquí hay que recordar que en lo gótico también siempre prevalece la estética de lo abyecto, como lo había descrito Julia Kristeva. Sí. La idea de lo que da asco, de lo que tiene que ser expulsado para que el cuerpo principal sobreviva. Y con esta criatura, con la criatura de Del Toro, aunque está ahí el rastro de las partes de las de donde vienen, ¿no? Las piezas con las que fue armado, me encanta cómo lo describes como una criatura de porcelana, porque el blanco prevalece, y hay un cuidado estético del armado de este cuerpo. Es decir, aquí Del Toro no nos presenta un Víctor carnicero que está tan obsesionado con la chispa de la vida que se le olvida todo lo demás. Hay un Víctor que está poniendo atención a la anatomía y al equilibrio estético de lo que está armando, y apenas si quedan estos rastros como de fronteras de presencias de muchos cuerpos en la articulación de este gran cuerpo, ¿no? Sí, y pensando a Víctor como este intento de jugar a ser Dios, creando algo a su imagen y semejanza, ¿qué crees que en la adaptación de Del Toro le choca a Víctor de esa criatura que es tan monumental y tan delicada y, como tú dices, artesanalmente hecha, que lo hace repudiarlo, que dice, esto no está a la altura de mí mismo o de... ¡Ay, qué fuerte! Sí, y supongo que... Bueno, a ver, si mal no recuerdo, en la película hay una frase cuando él sale después del primer encuentro con la criatura, donde dice, hay algo anormal en todo esto. Es decir,
se da cuenta de que esta criatura no tiene el origen divino que se supone que todos los demás sí, y yo creo que entra también en una crisis de pánico de ser emocionalmente responsable de un hijo que no estaba contemplado en los planes del científico artista. Sí, sí, sí. Él en tanto creador y Elizabeth como figura de crianza, ¿no? Que quizá no es la creadora, pero que sí quiere rescatar y cuidar y mantener vivo. Sí, tu pregunta me hizo pensar, por ejemplo, en la pintura de Leonardo da Vinci, o de Miguel Ángel, de dos de los grandes genios del humanismo. Cuando estaban pintando un cuadro que casi nunca terminaban, por lo general sus discípulos eran quienes los terminaban, el punto era llegar a ese momento del cuadro donde resolvían una dificultad matemática o cromática para lograr un efecto de profundidad o de perspectiva que no existía antes de ese cuadro. Pero una vez que lo lograban, ya no les interesaba terminar el resto del cuadro. Se lo pasaban a sus discípulos y hay que lo terminen porque tengo que seguir con el siguiente misterio o desafío que todavía, la última frontera, la siguiente frontera que me queda por empujar en el proceso de la creación. Y yo creo que a Víctor le pasa algo similar. Está tan obsesionado con decodificar el misterio de la creación o del surgimiento de la vida, que una vez que lo logra, pues le encantaría poderle pasar el cuadro a sus asistentes y ahí termínenlo, ¿no? O sea, ahí háganse cargo de mi criaturita en lo que yo me voy a resolver el siguiente enigma. Pero el problema es que no es un cuadro, es un ser vivo y es un ser vivo con el que tiene obligaciones emocionales y de crianza y de alimentación y de cuidado en todo el sentido. Como no se lo puede pasar a los discípulos, pues entonces ¿ahora qué hago? Y su solución es matarlo. Lo cual está muy fuerte, ¿no? Porque sí. en la novela de Mary Shelley, lo primero que Víctor hace es abandonarlo, con la esperanza de que desaparezca, se pierda, muera de hambre o algo así. Pero en la versión de Del Toro, el creador activamente intenta destruir su creación. Y tú decías, a lo mejor no le pareció a la altura de lo que un artista como él tendría que haber generado. ¡Oh, qué fuerte!, ¿no? Sí. Porque entonces ahí tenemos también una encarnación de el artista romántico, el poeta romántico, rechazando su creación. Y eso me lleva, por ejemplo, a Coleridge y todos sus poemas incompletos, a los que ya no volvió, o para crear una estética de lo roto, o porque supuestamente ya no tuvo oportunidad de hacerlo porque el mundo lo interrumpió cuando las musas lo habían poseído y ese momento de creación e iluminación es irrepetible. Y si eso está siendo reflejado en este Víctor, qué fuerte, sí. Porque otra vez la creación, el poema, es un ser vivo, ¿no? Sí, y pensando en cómo extrapolar esta lectura filmográfica de Del Toro para la actualidad, y pensando en los Frankensteins que estamos creando hoy en día, ¿cómo podemos leerlo de otras formas, ¿no? Más allá de lo literal y del monstruo que aparece ahí, ¿en qué otras maneras lo podemos ver reflejado como una preocupación muy contemporánea? Ah, sí. Bueno, más allá de la literatura y de las artes plásticas y del propio cine, por supuesto en el contexto de la bioética. Claro. O sea, tenemos el privilegio y un poco el susto, el miedo de vivir en una época donde muchos de estos sueños científicos son una realidad, sí. Porque existe el conocimiento y la tecnología para llevarlos a cabo, pero eso no nos soluciona el dilema ético, filosófico que implican. Es decir, cuando todo esto lo pasamos por el tamiz de la filosofía, la pregunta sigue estando ahí. El hecho de que lo podamos hacer significa que es conveniente o deseable hacerlo, y si lo hacemos, tenemos pensadas las estrategias con las que nos vamos a hacer cargo de lo que creamos, y qué estatus va a tener esa creación en el mundo que habitamos hoy.
Sí. Esas preguntas no tienen una respuesta definitiva y son muy incómodas y son de alta responsabilidad. Entonces, bueno, si bien yo siempre estoy a favor de que el conocimiento no tenga límites, porque también la pregunta opuesta sería, ¿y entonces quiénes son los encargados de establecer hasta dónde los límites del conocimiento y quién los establece y quién vigila que se respeten, y si no se respetan, quién hace algo al respecto? Eso también me da escalofríos, ¿no? Sí. Jamás estaría a favor de ese tipo de censura, pero eso no nos libra de responder las otras preguntas. Ok, llevamos el conocimiento hasta sus últimas consecuencias, ¿y luego qué? Luego, ¿qué hacemos con las criaturitas que engendramos, no? Sí. Wow, pues no, ha sido algo maravilloso la oportunidad de conversar todos estos temas contigo. Me dan ganas de seguir más. Sí, por favor. sin parar y bueno, para cerrar, me gustaría preguntarte si Mary Shelley pudiera ver esta película, tú como embajadora, vocera de sus deseos. ¡Ay, qué fuerte! ¿Qué crees que le sorprendería más? Es difícil, wow. pero... Sí. Yo creo que dos cosas que están vinculadas entre sí. Una, la ausencia del personaje de Henry Clerval, el amigo más cercano de Víctor, que también muere en la novela de Mary Shelley. En algún momento de la historia es asesinado por la criatura. Yo creo que en la figura de Henry, Mary representó su ideal del artista romántico. El artista que puede ser tan extremo como eran Coleridge o Byron, pero que tiene un sentido de la ética que no poseían esos creadores. Para ella es como el híbrido perfecto, y claro, de tan perfecto tuvo que ser sacrificado, ¿no? Porque parece que no es sostenible la presencia o la existencia de ese balance en un mundo que no está construido así. Y ese balance con la responsabilidad y la compasión tiene ecos en la conversación final entre Víctor y la criatura, que yo creo que Del Toro agregó ahí, y que no sé si Mary Shelley hubiera aceptado como posibles en el mundo que ella creó. Claro. Creo que esos hubieran sido, imagino, tal vez dos de sus incomodidades, pero no creo que le enojara la versión. Bueno, no sé. Yo tampoco, creo que está muy bien lograda y hecha con mucho respeto y, como tú dices, también con mucha manufactura en cada detalle. Sí, es un homenaje a todo lo incómodo, doloroso, roto que está en la obra de Shelley, ¿no? No creo que se distancie tanto de la obra original como puede parecer en la superficie, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Aurora. Qué placer tan grande. Gracias. Y ojalá esto lleve a más lectores a revisar y revisitar el texto original, así como todas las otras adaptaciones maravillosas que hemos tenido a lo largo de la historia, y saber que la literatura es un diálogo constante, ¿no? Que rompe eras, fronteras, épocas, y que está aquí constantemente hablándonos, picándonos la comodidad y moviéndonos a lugares de preguntas que no nos haríamos en la vida cotidiana sin este tipo de mentes que se centran en abordar estos temas con ese detenimiento, ¿no? Con ese cuidado. Wow, y artistas que nos recuerdan que no hay nada intocable. También. No, o sea, ya el halo de lo sagrado, de la obra consagrada a la que no se le puede mover ni un pelo. No, ¿por qué? Nunca ha sido así. No, eso se agradece y creo que es parte del gran homenaje que le hace a Mary Shelley. Sacarlo de algo canónico o de estandarte y moverlo a algo en donde, como tú dices, hay gente que se conmueve, que tiene 15 años y uno de 70 y uno de 60, y hay como para una gama muy amplia de espectadores que se pueden regocijar y bueno, saborear esta experiencia
tan linda, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, Sara. No, Qué gran oportunidad de tener esta conversación. Y esperemos tener otras. Muchas gracias, sí, con gusto. En vivo y también en transmisión. Gracias. Gracias, Aurora.